Hoy estaba contando, Fernando, en el programa anterior, de ese sonido del pie descalzo, de una vez que les pasó, que venía un señor muy elegante, muy almidonado, descalzo, y sonaba el cuas, cuas, cuas. Pero yo quería hablar de otra cosa, no sé si tiene que ver con los pies descalzos hacia futuro. Estaba leyendo sobre la situación económica de los diferentes países en América Latina, que Costa Rica solo está por encima de Venezuela y Argentina. Es decir, la situación del país es tan grave como que todo Centroamérica ¿En qué está por aspectos? encima. ¿En qué aspectos? Porque, Sí, eso, Bueno, porque al contrario, en el aspecto, digamos... es el país más caro del mundo casi. Está entre los 10 más caros del mundo. No, pero yo estoy hablando como no de ciudades que sea caro o visitarias. barato. Bueno. No, Sí. es que te diciendo... Cero inflación. La situación económica está mejor que Argentina y Venezuela. Nada más. No, tenemos cero inflación. Venezuela tiene 740 de No, inflación. pero está por no eso. era por inflación, sino por la capacidad financiera del gobierno, la capacidad financiera de cada ciudadano, los costos, eso que estás diciendo, que a pesar de que no hay inflación, se mantienen altísimos, en fin, una serie de factores. Lo leí en estos días, de manera que tengo que volverlo a leer. Pero sí, me preocupó muchísimo porque yo no veo ningún esfuerzo de veras racional para arreglar esta situación del país. Es decir, cuando se encuentra uno con nombramientos de 10 millones y cosas de estas, dice uno, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Cómo es ese despilfarro? Cuando se da uno cuenta que las entidades autónomas manejan presupuestos que no dan ni siquiera explicaciones porque están exentos, no se les puede pedir. Entonces, algo está fallando, algo anda mal, no hay una autoridad rectora que controle todas esas cosas, como debe ser en un país civilizado que se jacta de ser un país democrático y que lo es. Aunque para nosotros la democracia es ir a votar con una banderilla y después criticar un poco, porque ese es el papel crítico del ciudadano costarricense, aparte de la opinión pública, que como muy bien decía don Alberto Cañas, es la opinión que se publica. Esa es la realidad. De manera que ese es el tema que yo quería tocar, porque sí es angustiante. Por lo menos yo no sé cuántos años más me va a dar el Señor, ni mucho menos, pero pienso que no son muchos. Esperemos que muchos. Yo no creo, pues, porque uno está ya llegando a la línea de los 90. Pero sí me preocupa, como es lógico, por mis hijos y mis nietos, sobre todo mis nietos. Yo tengo solo 2 hijos y tengo muchas nietas y nietos, y entonces, ¿qué será lo que les va a quedar a ellos? ¿Verdad? Es decir, son situaciones un poco tristes, ¿verdad? Que hace falta. Beto, vos te acordás bien, Beto decía, hace falta una mano dura transitoria. Eso es lo difícil, ¿verdad? Que la mano dura José sea María transitoria. quiere. ¿Ah? José María está proponiendo algo parecido, Sí, pero en lo que llama un ¿Verdad? estado de emergencia en obras públicas. Pero En yo la- la pregunta es si solo es en obras públicas o es una junta de gobierno de emergencia que quiere establecer. ¿en las obras públicas o en las obras que se publican? Ese es el problema. Con el De verdad ministro que, acordate, acordate, todo era una maravilla. La historia, bueno, no acaba en eso porque después de todo, en las cuestiones económicas se usa a veces casi un metalenguaje ahí entre los economistas que uno acaba por entender poco. Sí, los economicistas sobre todo, Bueno, son sí, monetaristas. pero bueno, entonces, no estoy hablando mal sí. de ellos porque igual No, claro. cuando uno está en el despacho del dentista y dos de los dentistas se ponen a hablar, uno cree que lo que están arreglando es un transbordador espacial y no la boca de uno. pero no, es lógico. Ah, bueno. Yo nunca me quedo de eso y digo, bueno, yo espero que sepan lo que están
de lo que están hablando. Ahora, con respecto a esa cuestión de la mano fuerte temporal, yo recuerdo, si no recuerdo mal, porque eso fue en el periodo de secundaria donde yo recuerdo haber hablado de los primeros reyes de Roma, ¿verdad? Rómulo, Numa Pompilio, Sí, todos. todos esos, son siete, ¿verdad? Hasta llegar ¿cómo se llamaba? El Soberbio, que lo echaron a patadas y entonces se estableció la República. Y entonces las instituciones que se crearon para gobernar la República incluían el Senado. Los funcionarios, Funcionarios. que de carácter más o menos electivo, pero estaba previsto uno con un nombre muy bien puesto, el dictador. Pero el dictador no era así que se buscaban uno cada 4 meses, no, era. El dictador se suponía que era un funcionario escogido para que ejerciera todas las funciones del Estado en casos de emergencia. Y tan es así que en toda la historia entre todo el periodo entre el último rey, Urano el Soberbio, Tarquinio el Soberbio y Julio César, solo una vez se nombró Era uno. Tarcisio. No, Tarquinio. Tarquinio, sí. Sí, Tarquinio. Claro, siempre entonces uno piensa en digamos, como estamos hablando de historia de un país digamos, de extracción grecorromana como el nuestro, se supone que somos parte de la civilización occidental y que mucho tiene que ver con la República Romana, ¿verdad? Entonces, decir un dictador no es así tan No es para mortal, asustarse. no es como para asustarse. Exactamente. Sin embargo, que en la historia latinoamericana eso ha sido tan monstruoso que mejor ni hablar de ello, ¿verdad? Pero fíjate que aquí tuvimos excepciones tan interesantes como la de Tomás Guardia, ¿no? Que fue un gobierno de mano dura, todo lo que tú quieras, pero fue un gobierno honesto, fue un gobierno que arregló cosas, puso en orden muchas cosas. Todo el gabinete de Tomás Guardia era de hombres civiles, entre Sí. ellos Castro Madrid. Sí. Siempre Por el eso general. hay excepciones, ¿verdad? Interesantes. ¿verdad? Pero digamos que El mismo Braulio Carrillo. También. si dejamos de lado un momentito lo de la corrupción, porque uno podría pensar aquellos negocios de contratos para construir ferrocarriles, no fueron tampoco muy santos, ¿verdad? Ahí no hay que andar contento cuando se habla de eso. Pero digamos, algo que alguien destacaba ayer en la red es que, bueno, al fin y al cabo uno podría pensar, oyendo el llamado del Papa para que se suprima la pena de muerte en todo el mundo y que por lo menos en este año No se hagan. no No se ejecute a nadie. no se ejecute a nadie. Guardia, siendo un militar, definió como inviolable la vida humana y acabó con los fusilamientos festivos que había en Costa Rica, porque aquí éramos contentos para eso, ¿va? Claro, como 1878 declara don Braulio fusilado a uno inaplicable diario. la pena de muerte. Y en el 82 la inviolabilidad de la vida. Exacto. Entonces, Braulio fusilado a uno diario. No, pero Eso también, decía. pero también inaplicaron la pena de muerte antes que Tomás Guardia. En alguna ocasión la inaplicaron, sí. pero fue excepcional. No, bueno, pero ahí hay un caso donde uno dice, bueno, tal vez se puede juzgar a un dictador que adoptó esa postura, se le puede juzgar como de la estirpe de los dictadores que los romanos tenían en mente. Pues sí. Entonces, entonces tampoco no es tan grave. Ahora, viéndolo bien, el sistema parlamentario moderno podría contener una semilla de eso, porque en un sistema parlamentario puro, moderno, es posible que una persona
ejerce el liderazgo de un país durante 30, 40 años sin que eso vaya en detrimento de la democracia. Porque el sistema lo mantiene controlado por las elecciones periódicas, Claro. que definen el que pueda seguir ahí, ¿verdad? De hecho, sucede sin persona en concreto. Cuando un partido se prorroga en el gobierno, de alguna manera funciona así. Exacto, exacto. En el área del Caribe. ¿Cuántos años estuvo don Tomás? Desde 70 hasta el 82, cuando muere. 12 años, sí, sí. Sí, sí. En el caso de trecho. En el caso de Bueno, ahí nuestros, fue con intervalos, pero ahí Sí, estuvo. sí, sí. nuestros vecinos, por ejemplo, del área del Caribe, porque a nosotros se nos escapa a veces la mirada se nos como que no da para ver las Antillas. Bueno, No, es que nuestra mirada amorosa está en el norte nada más, ahí Exacto, en Nicaragua, a ver qué pasa ahí. en una... Pero que acordate, hace muy pocos años todo Centroamérica era una tanda de dictadores, No, de No dictadores. había uno solo, Sí, todos. sí, sí, en sí. un país como Jamaica, por ejemplo, yo nunca sé cómo se llama el primer ministro o la primera ministra de Jamaica, pero no me extrañaría si un día me dicen que hay una señora o un señor que tiene 15 años de serlo. Pero en un sistema parlamentario eso no tiene nada de raro. Sí, Sí, claro. No me asombraría, quién sabe en cuál de esos países del Caribe. Yo me acuerdo que hubo un primer ministro de una de estas islas que fueron holandesas, que el primer ministro era de apellido Uber. sí, 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 en Aruba. Esa es Aruba, Sí, en Aruba, claro. Y yo, lo que quiero decir es que uno puede tener, en ese sistema parlamentario un país puede darse el lujo, sin necesidad de estar pensando en hacer referendo, de prorrogar en el gobierno a una persona durante mucho tiempo, hasta que se muera, pero con la seguridad de que existen los mecanismos para que en cualquier momento Se le pueda el quitar. sistema diga, no, basta ya, señor, acuéstese en su cama, en su lecho mortuorio, y nosotros nos encargamos del resto, ¿verdad? Lo mandan al tálamo. Exactamente. Bueno, eso es lo que le pasó a Evo. De ahí el proceso de la consulta Sí, de sí, Evo claro, Morales claro, Sí, claro. sí, al cierre electoral de ese día. Aunque porque- tú dices que quién sabe qué van a pasar. No, es que por supuesto que este programa lo estamos grabando a pocas horas de haber terminado el proceso electoral y no están Sí, 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 terminados muy, los- muy el reciente. conteo, pero con el cierre electoral del referéndum de Evo para ver si se podía continuar religiendo ahí hasta el 2025, los índices en regiones llegaban al 65 en contra y 35 a favor. Y cuando estaban muy cerca, los resultados estaban 53 o 51 en contra de que él siguiera religiéndose contra 49, 48, digamos 47. Y una declaración del vicepresidente de Evo al término de esos resultados, cuando terminaron de contar los resultados esa noche para dejarlos hasta el lunes, dijo que eso era un empate técnico. Y cuando dijo era un empate técnico, yo pensé, ahí seguro van a ver qué matráfula hacen para ver cómo lo... No, pero yo pienso que ese vicepresidente debería estar muy contento, porque ahora sí puede pensar en sustituir a Evo. Sí, claro. Creo que La también- prohibición es contra Evo, no es contra el vicepresidente. Hubo un caso muy reciente también en que se pensó y se habló muchísimo, hasta oficialmente, de una modificación, que fue el caso de Ecuador. Y sin embargo, ¿Perdió? el presidente no aceptó, No. se renunció, se retiró. Es decir, la gente inteligente es inteligente en todos Bueno, los casos. las ¿verdad? encuestas no le favorecían en esa Sí, dirección. pero bueno, pero tuvo esa entereza de decir, no. Bueno, después de estar 10 años, Sí, bueno. Sí, bueno, por eso, Yo lo conocí personalmente. Es un es tipo muy capaz, excepcional, muy inteligente. culto, capaz. Correa de En esos una- presidentes de Sudamérica quizás Fíjate era el que- de los más talentosos y de los No, del no, ALBA el no. más talentoso. Indudablemente, en una reunión que tuvimos, yo estaba en la UDECA en ese entonces, en Antigua, Guatemala. Él estaba recién graduado y fue, no sé quién lo invitó, y me llegó ahí, y había un par de colombianitos ahí, de esos que les encanta volar pico.
Y total que cuando le tocó a él, hizo una exposición que, bueno, ahí no se acostumbraba a aplaudir, ni mucho menos, eran reuniones, que todos nos paramos a aplaudirlo, ¿verdad? Porque fue brillante, pero brillante. Cuando él grabó en la misma universidad que yo. cuando él se lanzó a la candidatura a la presidencia, yo comenté, ¿no?, qué lujo de presidente van a tener, Sí, así es. porque era un tipazo, ¿verdad? Y bueno, hizo un buen gobierno, tuvo algunas Fue el pifias. secretario ¿quién no las general de tiene? Flaxo en Sudamérica, creo. ¿Ah? Yo no me acuerdo. Sí, creo que sí. Fue secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Sudamérica. Sí, claro. Flaxo, Un Flaxo. tipo brillante, realmente. Sí, brillante, pero de Buen veras. orador, sí. 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 No, pero sobre Tiene todo hasta cierta no simpatía. por el efecto puramente musical de las palabras, sino por el contenido. Un hombre que denotaba la profundidad de su cultura, es decir, que no era superficial. A mí me impresionó, lo confieso, y lo comenté en una reunión cuando era candidato, con Camilo posiblemente, en la época en que hacíamos Alto Contraste. Date cuenta que si en un país, vamos a ver, de nuevo voy al tema de la prórroga de los individuos capaces en el poder. Si tuviéramos en los países regímenes parlamentarios con presidentes ceremoniales, entonces alguien como Correa o cualquier otro, podría llegar a poder estar tiempo, salirse, volver. En el juego democrático sería más dúctil, ¿verdad? Incluso para atender la volubilidad del electorado, que ese es un problema. Entonces, hay que entender que el electorado no es feliz nunca. Claro. Nunca. Por dicha. Por dicha. Ese es uno de los secretos de la democracia. Por dicha no es feliz nunca. Sí, entonces, siempre hay inconformidad. Hay inconformidad Hay en las disidencia. religiones. Hay disidencia Por favor, electoral. sí, porque cuando se aborrega la gente empieza a marchar a paso de ganso. Así es. Eso es. Peor sería que fuera paso de cangrejo para atrás. No, imagínense, paso de ganso a la manera del cangrejo. Desastre. Desastre, no. Sí, y eso es... hay tanto... Y yo se me puedo pensar, bueno, cuando me dicen que alguien es politólogo, ¿qué me va a contar? El título de politólogo, ¿qué dice? Politólogo. Ciencias políticas. Ciencias políticas. Ya. Licenciado en ciencias políticas. Bueno, no, pero porque uno cuando se le llama estudiaba politólogo. Derecho, estudiaba ciencias económicas, más bien en Derecho, se adquiría una serie de conocimientos sobre política general. No existía el politólogo. Bueno, porque había una cultura universal de formación del abogado. Sí, claro. Y ahora lo han ido haciendo más especializado. Sí, lo han ido reduciendo. Sí. Bueno. ¿Qué decías, Fernando? No, es que estaba pensando en lo más siniestro de nuestra época, que es que, bueno, muy bien, yo sé lo que es un odontólogo. Lo más siniestro sería que gobernara que un politólogo. No, porque ya hemos tenido dos y ya podemos saber cómo funcionan. Dos seguidos, ¿verdad? Sí, tenemos una experiencia una politóloga. politóloga y un politólogo. Lo que pasa es que está quedando muy mal la UCR. No digo, hace 1000 años. Con esa experiencia de gobierno. No, pero pido la palabra. Es que acaba de decir una cosa muy grave. ¿Quién? Él. Bueno. Estoy diciendo algo muy grave, ojalá no me ataque la universidad. Yo quiero mucho a la universidad. No, yo también, pero el problema es a lo que yo... Está muy bueno eso, ¿no? ¿Cuál fue el último grado que obtuvieron? Maestría. ¿Dónde? No sé si en Estados Unidos o en Estados Unidos. Porque yo lo malo que soy en química se le echo la culpa a lo vaina. A la vaina. A lo vaina. Sí, en Estados Unidos creo que los dos. Porque yo en la Universidad de Costa Rica aprendí muy bien química. Sí, claro. En lo vaina fue donde me echaron a perder.
Decía, cuando empezaron a hablar los politólogos, cuando se empezó a hablar de eso, decía, Rodrigo Paso no había muerto. Entonces un día que estábamos tomando café, decía, tenía unas mates, ¿verdad? Un politólogo tenía un prostíbulo en la pirámide de Agamenón. ¿Cómo es la cosa? El resto no lo digo porque ya es vulgar. No, porque es pornográfico. Tenía unas como todo, una cosa de las graves de nuestra época es que uno no puede estar enterado de todo en estos tiempos, a pesar de que existen tantos medios para hacerlo. Existe en este momento, por ejemplo, en Francia, un movimiento importante de un origen probablemente sospechable, que pretende que las humanidades se saquen de la enseñanza general. Y eso porque se pretende que las humanidades, sea lo que sea, porque eso es otro punto de discutir, tienen un contenido antirreligioso que es sectario. ¿Cómo? No. Ese es el argumento. Sí, ese es el argumento. Bueno. Ese es el argumento, yo no lo estoy, por supuesto, a mí me aterroriza. No es tu teléfono. Pero yo no recuerdo que tengan un sentido antirreligioso en ninguna humanidad. Bueno, pero ese es el argumento que usan. Entonces, claro, Todo puede ser antirreligioso, puede no ser antirreligioso, depende del enfoque que le des. Si estás estudiando humanidades y tenés esa mentalidad cerrada en algunos grupos religiosos, pues sí, claro que sí. De lo más antirreligioso que puede haber es estudiar biología. cosmología. O cosmología, Claro, exactamente. claro. Bueno, dice El que origen del universo y el origen de la vida, eso es todo. Eso es tema para otra el origen del historia, hombre. dice que hay que aterrizar. El origen de Adán.